Es tarde y las sombras se alargan sobre el paisaje americano. Los susurros de un juicio inminente resuenan en los cielos mientras figuras luminosas, percibidas por algunos como emisarios celestiales y por otros como heraldos de fatalidad, descienden sobre los Estados Unidos. Estas visitas etéreas van acompañadas de terroríficos acontecimientos meteorológicos, inundaciones bíblicas que desatan su fuerza destructiva sobre ciudades desprevenidas. Quienes confiaron sus vehículos al aire libre los encuentran ahora transformados en montones destrozados, víctimas de una furia imprevista. Pero anímense, hermanos y hermanas míos en Cristo, porque incluso en estos tiempos tumultuosos la esperanza permanece. Una sensación de desconcierto y temor subyacente impregna ahora la conciencia estadounidense, alimentada por los recientes e inexplicables fenómenos presenciados en los cielos. Llegan informes de entidades brillantes e inidentificables que brillan en la atmósfera, provocando interpretaciones que van desde lo angelical hasta lo apocalíptico. Este drama celestial ha provocado una tormenta de especulaciones entre personas de todas las religiones, generando profundas preguntas sobre la verdadera naturaleza de estos eventos. ¿Podrían ser advertencias divinas, llamados urgentes al arrepentimiento? ¿O estamos, sin darnos cuenta, siendo testigos del desarrollo de profecías bíblicas, predichas desde hace mucho tiempo en textos antiguos? Las Sagradas Escrituras están repletas de pasajes que predicen portentos celestiales que sacudirían los cimientos mismos de los corazones humanos y presagiarían la llegada del fin de los tiempos. Los libros de Apocalipsis, Joel y Lucas, en particular, hablan de maravillas imponentes en los cielos, acontecimientos cósmicos diseñados para señalar la inminencia de los últimos días. Como para confirmar estas antiguas predicciones, los cielos han revelado una serie de signos asombrosos y aterradores, lunas envueltas en un escalofriante tono carmesí, una oscuridad antinatural que oculta el sol e inmensos vórtices arremolinados que desafían toda explicación terrenal. Estos fenómenos están marcados por tormentas eléctricas sin precedentes, cuya furia eléctrica deja a los científicos desconcertados y a los ciudadanos comunes y corrientes en un estado de profunda conmoción. Pero algo aún más profundamente inquietante ha comenzado a desarrollarse, una corriente subterránea sutil pero omnipresente de lo inexplicable. En la quietud de la noche, una sinfonía de sonidos extraños reverbera ahora en el cielo, perturbando el sueño de innumerables almas. Estallidos profundos y resonantes, que aparentemente emanan de la nada, sacuden el suelo bajo sus pies, imitando el rugido de alguna fuerza celestial invisible. Algunos informan sobre susurros llevados por el viento, voces fantasmales que hablan en lenguas olvidadas, profetizando fatalidad y desolación. Otros afirman haber vislumbrado figuras oscuras moviéndose en el corazón de estas tormentas antinaturales, sus contornos espectrales apenas visibles contra el fondo del cielo centelleante, vislumbres fugaces de algo que no está diseñado para los ojos humanos. Sumándose a la creciente sensación de inquietud, surgen informes de varias regiones de ríos inexplicablemente transformados, con aguas espesas y estancadas, del color de la sangre carmesí, que recuerdan inquietantemente a las plagas del antiguo Egipto. Los pájaros, que alguna vez fueron símbolos de la libertad, ahora vuelan en patrones erráticos, algunos caen sin vida desde el cielo sin ninguna causa aparente. En todo el mundo, los dispositivos electrónicos parpadean incontrolablemente, como manipulados por una mano invisible, distorsionando mensajes y mostrando símbolos crípticos que desafían la comprensión humana. La Biblia advierte precisamente sobre ese caos, describiendo vívidamente cuerpos celestes oscurecidos y naciones consumidas por la angustia. Las palabras proféticas de Jesús en Mateo 12 y 29, prediciendo que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, ahora resuenan con escalofriante claridad en las mentes de los fieles. Estas mismas palabras parecen materializarse ante nuestros ojos, desarrollándose de maneras más misteriosas e inquietantes de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Qué destino final presagian estas señales? ¿Es esta la última y desesperada advertencia antes del comienzo de un gran levantamiento? Si bien estos eventos celestiales pueden permanecer sin explicación por la lógica fría y dura de la investigación científica, sirven como un recordatorio potente y humilde de la fragilidad inherente de la humanidad cuando se enfrenta a la inmensidad y la naturaleza enigmática del universo. La reconfortante ilusión de la normalidad ha quedado irrevocablemente destrozada, y mientras los cielos continúan desatando su furia sobrenatural, un miedo palpable se apodera de los corazones de aquellos que solo pueden preguntarse qué más calamidades les aguardan. En el año 2025, el sur de California se convirtió en el escenario de una catástrofe apocalíptica que desafió todas las expectativas racionales, una tormenta de proporciones verdaderamente bíblicas, no de lluvia purificadora, sino de hielo devastador. Sin previo aviso,
El cielo se volvió de un tono negro siniestro e impenetrable, arremolinándose con una energía turbulenta que parecía antinatural y malévola. Luego, como ante una señal invisible, los cielos se abrieron, desatando una avalancha de colosales granizos, cada uno de los cuales era un arma de destrucción inimaginable. El rugido ensordecedor del hielo al chocar con la tierra ahogó todos los demás sonidos, creando una caótica sinfonía de terror. Las ventanas se hicieron añicos instantáneamente, explotando en una lluvia de fragmentos mortales. Los coches fueron golpeados sin piedad hasta convertirlos en restos retorcidos e irreconocibles, y sus estructuras metálicas crujieron bajo el implacable asalto. Los tejados se derrumbaron bajo el peso del hielo acumulado y estructuras enteras sucumbieron al implacable bombardeo. La gente huyó presa del pánico, sus gritos fueron tragados por el ruido abrumador de la tormenta y sus gritos desesperados se perdieron en medio del caos. Calles que alguna vez fueron familiares y seguras se transformaron en traicioneras trampas mortales, llenas de fragmentos de hielo afilados como cuchillas y escombros irregulares. Los árboles, que alguna vez se mantuvieron altos y orgullosos, fueron brutalmente despojados de sus hojas, y sus robustas ramas se astillaron y rompieron como huesos quebradizos bajo el ataque helado. Las líneas eléctricas danzaron salvajemente, chispeando erráticamente y encendiendo fuegos que lucharon valientemente pero finalmente sucumbieron al frío que los rodeaba. Barrios enteros desaparecieron bajo montañas de hielo, sepultados como consumidos por alguna antigua ira vengativa. Luego vino el fenómeno más extraño e inquietante de todos, sonidos de otro mundo resonando en el corazón de la tormenta, declaraciones profundas y guturales que parecían originarse en otro reino. Algunos afirmaron haber escuchado voces que los llamaban suavemente por sus nombres, susurros que los llamaban y los aterrorizaban al mismo tiempo. Otros juraron haber presenciado figuras oscuras moviéndose dentro del hielo mismo, vislumbres fugaces de seres cuya existencia desafiaba toda explicación. El aire estaba cargado de algo más allá de las meras fuerzas naturales, una presencia inexplicable que sugería que la tormenta misma llevaba un mensaje profundo, una advertencia escalofriante de un juicio inminente. La despiadada tormenta de granizo no tuvo cuartel, su ira helada fue indiscriminada y absoluta. Las autopistas, que alguna vez fueron arterias de movimiento y comercio, se volvieron intransitables y se transformaron en vastos cementerios de vehículos abandonados, con sus parabrisas perforados como frágiles adornos de vidrio. Los rascacielos, símbolos del ingenio y la ambición humanos, tenían cicatrices profundas que desfiguraban, pisos enteros quedaron expuestos donde el hielo había desgarrado el acero y el concreto, un testimonio del poder desenfrenado de la tormenta. El océano rugió en respuesta, olas masivas chocando contra las costas con una fuerza sin precedentes, como si la tierra misma retrocediera con horror abyecto. Las imágenes de satélite capturaron un patrón inquietante, casi inteligente, que se arremolinaba dentro de la tormenta, un diseño cósmico diferente a todo lo que los meteorólogos habían encontrado jamás, una indicación inquietante de algo más allá de la comprensión humana. Después de la tormenta, los supervivientes emergieron a un mundo absolutamente irreconocible, un paisaje transformado en un páramo desolado. Una profunda helada se asentó sobre el sur de California, un frío antinatural que se apoderaba de la tierra con una intensidad implacable a pesar de la suavidad habitual de la estación. Las calles que alguna vez estuvieron inundadas por furiosos torrentes de agua ahora estaban sepultadas en hielo sólido, y sus superficies brillaban bajo un cielo inquietante e incoloro. Los árboles permanecían congelados en una quietud antinatural, con sus ramas cubiertas por gruesas capas de escarcha cristalina, monumentos al poder destructivo de la tormenta. Barrios enteros se habían quedado inquietantemente sin vida, los sonidos una vez familiares de la civilización reemplazados por un silencio inquietante, casi ensordecedor. Los científicos lucharon desesperadamente por encontrar explicaciones, pero ninguno pudo comprender completamente la verdadera naturaleza de la tormenta o su génesis. Los patrones climáticos habían desafiado toda lógica y principios científicos conocidos. ¿Cómo podría un diluvio torrencial transformarse de la noche a la mañana en un páramo helado, desafiando las leyes mismas de la termodinámica? El aire poseía una quietud antinatural y las brújulas oscilaban erráticamente, como si el mismo campo magnético de la Tierra hubiera sido interrumpido, una indicación de alguna interferencia cósmica. Los pájaros, confundidos, desorientados y sufriendo por el frío repentino, volaron en patrones caóticos y en espiral antes de caer sin vida al suelo, con sus cuerpos rígidos por la congelación antinatural. Luces extrañas parpadeaban en el cielo desolado, orbes pulsantes que se movían con aparente inteligencia y desaparecían en el aire cada vez que se acercaban.
Algunos afirmaron haber oído susurros llevados por el viento, voces débiles que hablaban en lenguas desconocidas, gritando desde el vacío con un tono lúgubre e inquietante. Los líderes religiosos hablaron de ajuste de cuentas divino, de antiguas profecías ahora cumplidas en el hielo y la ruina, un juicio cósmico sobre un mundo pecaminoso. Algunos señalaron el libro de Job, donde Dios ordena los depósitos de nieve y granizo, reservados para los tiempos del juicio y la ira divina. Otros recordaron las plagas de Egipto y advirtieron que lo que había ocurrido en California era solo el comienzo, el preludio de algo mucho más aterrador. ¿Fue esta la mano de Dios, un castigo justo infligido a un mundo descarriado? ¿O fue una advertencia, un presagio de algo aún mayor y más terrible aún por venir? Mientras tanto, las teorías de la conspiración se propagan como la pólvora, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. ¿Alguna organización secreta o gobierno había manipulado la naturaleza, desatando un arma de poder inimaginable, más allá de la comprensión humana? Los rumores sobre experimentos gubernamentales que salieron mal, manipulación del arpa y tecnologías antiguas perdidas enterradas en las profundidades de la Tierra resurgieron, alimentando la paranoia y la sospecha. Algunos incluso juraron que se encontraron con seres que no parecían pertenecer, figuras pálidas con ojos brillantes que observaban desde la periferia la devastación de la tormenta, vislumbres fugaces de entidades de otra dimensión. Luego vinieron las desapariciones, las personas que habían sobrevivido milagrosamente a la tormenta comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, su destino quedó envuelto en un velo de misterio. Sus hogares se encontraron intactos, sus posesiones intactas y sus huellas simplemente terminaron abruptamente en la nieve, como si alguna fuerza invisible las hubiera arrancado de la existencia. Algunos supervivientes hablaron de despertarse en mitad de la noche y encontrar sus ventanas cubiertas de escarcha desde el interior, y su aliento formaba nubes visibles a pesar del calor de la calefacción interior. Otros descubrieron símbolos crípticos grabados en el hielo, patrones complejos que desafiaban la traducción pero que los llenaban de un temor inexplicable, una comprensión intuitiva de algo antiguo y malévolo. El desastre de 2025 quedará grabado para siempre en la memoria colectiva, un claro testimonio del poder abrumador de la naturaleza y de la frágil naturaleza de la existencia humana. Pero también será un testimonio del valor inquebrantable de quienes aguantaron y enfrentaron la ira helada con resiliencia y determinación. De las cenizas del caos surgió una nueva determinación, un espíritu colectivo de desafío. Aquellos que sobrevivieron llevaban consigo no solo las cicatrices visibles de la destrucción, sino también la determinación inquebrantable de reconstruir, de levantarse de las ruinas con fuerza y propósito renovados, un rayo de esperanza frente a la desesperación. Los textos sagrados de la Biblia contienen numerosos relatos de grandes tormentas esgrimidas como instrumentos del juicio divino, manifestaciones de la ira de Dios contra la maldad de la humanidad. La más famosa de ellas es sin duda la historia del gran diluvio en tiempos de Noé, un acontecimiento de proporciones catastróficas. Génesis relata que Dios, habiendo observado la corrupción desenfrenada y la maldad desenfrenada que había consumido a la humanidad, envió un poderoso diluvio para limpiar la tierra, para lavar el pecado y la depravación. Las implacables aguas consumieron a todos menos a Noé y a los que encontraron refugio dentro del arca, aquellos que habían prestado atención a la advertencia de Dios y se habían preparado diligentemente para la tormenta que se avecinaba. En su justicia divina, Dios miró la tierra y fue testigo de las profundidades de la corrupción humana, la decadencia moral que había impregnado todos los aspectos de la sociedad. La maldad se había extendido como una plaga, contaminando toda la creación con pecados impenitentes, envenenando el tejido mismo de la existencia. Su justicia inmutable no podía permitir que perdurara un mal tan omnipresente, y en su justa ira, decretó una gran inundación, una catástrofe de proporciones inimaginables que borraría la corrupción que había infectado al mundo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad abrumadora, un hombre se destacó como un faro de esperanza, Noé, un hombre justo, un hombre de fe inquebrantable. Noé era un hombre irreprochable, un hombre que caminó fielmente con Dios, incluso cuando el mundo a su alrededor se deleitaba en el pecado y se entregaba a toda forma de depravación. Noé se mantuvo firme en su devoción, distanciándose de la maldad de su tiempo, negándose a dejarse corromper por la inmoralidad imperante. Debido a su fidelidad inquebrantable y su conducta justa, Dios le reveló el juicio inminente y le ordenó construir una gran arca, un santuario de inmensas proporciones que lo preservaría a él, a su familia y a los representantes de toda criatura viviente de la devastación que pronto cubriría al mundo. Durante 120 largos años, Noé trabajó con obediencia inquebrantable, construyendo meticulosamente el arca exactamente como Dios le había ordenado, siguiendo cada instrucción precisa con diligencia inquebrantable.
Aunque fue objeto de burla y burla, aunque el mundo desestimó sus advertencias como los desvaríos de un loco, permaneció resuelto en su fe y nunca vaciló en su propósito. Su fe nunca flaqueó, sus manos nunca se cansaron, su espíritu nunca decayó. A medida que se acercaba el tiempo señalado, Dios ordenó a Noé que reuniera a su familia y a los animales en el arca, porque finalmente había llegado la hora del ajuste de cuentas. La oscuridad descendió sobre los cielos, arrojando un siniestro manto sobre la tierra, y una extraña quietud precedió a las primeras siniestras gotas de lluvia, un silencio preñado que amplificaba la sensación de fatalidad inminente. Luego, como desatados por una mano invisible, los cielos se abrieron, desatando su furia desenfrenada, torrentes de agua cayendo en cascada desde arriba, fusionándose con violentos torrentes que surgían de las profundidades de la tierra, una convergencia cataclísmica de fuerzas elementales. Lo que comenzó como un aguacero implacable pronto se convirtió en un diluvio incesante, una fuerza de la naturaleza más allá de la comprensión humana, un asalto cósmico de un poder inimaginable. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no amainó, golpeando implacablemente la tierra, ahogándolo todo bajo su inquebrantable asalto. Las montañas más altas desaparecieron bajo las implacables aguas, y toda la vida fuera de los confines protectores del arca fue barrida sin piedad, dejando atrás solo un océano vasto e interminable, un testimonio aleccionador del asombroso poder del juicio divino, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad. Durante 150 días, las aguas de la inundación cubrieron implacablemente la tierra, mientras el arca flotaba precariamente sobre la interminable extensión, el único refugio en medio del caos arremolinado. En el interior, Noé, su familia y los animales fueron sostenidos solo por la infinita misericordia de Dios, protegidos dentro del recipiente de la salvación, a salvo de la ira que ardía afuera. Cuando finalmente llegó el tiempo señalado, las aguas del diluvio comenzaron a retroceder gradualmente y el arca se detuvo sobre las majestuosas montañas de Ararat, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. Ansioso por vislumbrar la promesa de tierra seca y determinar el destino del mundo, Noé soltó un cuervo, seguido de una paloma, emisarios tentativos enviados en busca de señales de renovación, mensajeros de esperanza en un mundo asolado por la destrucción. La paloma que regresaba, mensajera de esperanza en medio de las aguas que retrocedían, agarraba en su pico una hoja de olivo recién arrancada, un símbolo verde que anunciaba que el mundo, por fin, se estaba embarcando tentativamente en un nuevo comienzo. Esta única hoja, tan frágil pero tan significativa, susurraba la resiliencia de la vida y la promesa de restauración después de una devastación inimaginable. Finalmente, la tierra, limpiada y renovada por las inundaciones, estaba lista para recibir vida nuevamente. Dios, en su infinita misericordia, llamó a Noé y a su familia a salir del arca, a pisar la tierra empapada y abrazar el amanecer de una era radicalmente nueva. Abrumado por la gratitud y una reverencia profunda y duradera llenando su corazón, Noé construyó un humilde altar. Allí, ofreció sacrificios, un reconocimiento tangible de la protección inquebrantable de Dios y su fidelidad inquebrantable durante toda la prueba catastrófica. Este acto de adoración fue un testimonio de su confianza, un rayo de esperanza en el mundo recién renacido. En respuesta a la devoción de Noé, Dios estableció un pacto solemne, una promesa divina e inquebrantable que reverberó por la eternidad. Prometió, en un pronunciamiento de profunda misericordia, nunca más desatar la fuerza destructiva de una inundación global sobre la tierra. Como señal visual y duradera de este voto sagrado y eterno, pintó un magnífico arco iris a lo largo de la vasta extensión del cielo. Este arco impresionante de colores vibrantes, que se extendía de horizonte a horizonte, sirvió como un recordatorio constante e inspirador de su gracia duradera y compasión ilimitada. Más que un mero fenómeno atmosférico hermoso y fugaz, el arco iris trascendió su forma física y se convirtió en un símbolo potente y duradero de la esperanza misma. Se mantuvo como un poderoso testimonio tanto de las terribles consecuencias del pecado como de la inconmensurable compasión de Dios. Cada vez que su arco radiante adorna el cielo, sirve como un recordatorio vital de que incluso en los tiempos más oscuros y desafiantes, Dios permanece presente, guiando y protegiendo a quienes depositan su confianza inquebrantable en Él. Este emblema prismático de la misericordia es una tranquilidad constante, un testimonio de la promesa divina frente a la agitación mundana. La eterna historia de Noé, el gran diluvio e incluso tragedias recientes como los ríos atmosféricos de 2025 contienen lecciones profundas y duraderas para toda la humanidad. La fe inquebrantable y la obediencia incondicional de Noé lo sostuvieron a través de pruebas tan inimaginables que desafían la comprensión. De manera similar, nuestra propia confianza inquebrantable en Dios nos fortalecerá y nos permitirá navegar las inevitables dificultades y tormentas que la vida nos depara.
Al emular la fe de Noé, nosotros también podemos encontrar fortaleza y consuelo frente a la adversidad. Y así como el arco iris surgió como un símbolo vibrante de renovación después del diluvio, también floreció la esperanza incluso inmediatamente después de la tormenta. Las personas, desnudadas por el desastre, se unieron con un renovado sentido de propósito, y su resiliencia inherente brillaba a través de las capas de destrucción. Los extraños, una vez separados por las circunstancias, se convirtieron en hermanos y hermanas, unidos por una determinación compartida de reconstruir sus vidas destrozadas, curar las profundas heridas infligidas por la tormenta y levantarse, como el fénix, de las ruinas humeantes. Su fuerza colectiva demostró que incluso en los momentos más sombríos y desesperados, siempre hay un rayo de luz por encontrar, una chispa de esperanza esperando a ser encendida. Después de la histórica tormenta de nieve que azotó sin piedad a California, la magnitud de la devastación que dejó a su paso estuvo casi más allá de la comprensión humana. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de la vibrante energía de la vida diaria, ahora estaban enterradas bajo capas impenetrables de hielo espeso e inquebrantable, transformándolas efectivamente en tumbas congeladas. Las casas, incapaces de soportar el inmenso peso de la nieve acumulada, se derrumbaron bajo la presión, convirtiéndose en esqueléticos recordatorios de vidas trastornadas. Los árboles, congelados hasta la médula, se hicieron añicos como frágiles cristales bajo el implacable asalto de la tormenta. Incluso los vehículos, símbolos de la movilidad moderna, quedaron sepultados en colosales montones, apilados en extrañas formaciones que desafiaban la gravedad y desafiaban la lógica y la razón. El aire mismo estaba cargado con el penetrante olor a escarcha, pero había algo más persistente, una energía inexplicable que flotaba pesadamente en la atmósfera. Era como si el tejido mismo de la realidad hubiera sido perturbado momentáneamente, creando una extraña distorsión que impregnaba los sentidos. Los supervivientes, con sus rostros demacrados y marcados por una desgarradora mezcla de cansancio y dolor inconsolable, deambulaban sin rumbo entre las ruinas heladas. Buscaron desesperadamente a sus seres queridos perdidos, se aferraron a la menguante esperanza de encontrar respuestas en medio del caos y anhelaron un faro de luz en la oscuridad que todo lo abarcaba. Pero lo que presenciaron en los cielos esa fatídica noche sacudiría los cimientos de sus creencias y alteraría para siempre su percepción de la realidad. Cuando el sol, un recuerdo pálido y distante, se hundió bajo el desolado horizonte, el cielo oscurecido sobre el páramo helado de California comenzó a latir con un brillo inquietante y de otro mundo. No se trataba del familiar parpadeo artificial de las luces de la ciudad, extinguidas durante mucho tiempo por la furia de la tormenta, ni tampoco de los destellos persistentes de una tormenta que se alejaba. Esto era algo completamente diferente, algo que desafiaba toda explicación terrenal. Los testigos, en voz baja por el asombro y la incredulidad, informaron de un resplandor etéreo que parecía atravesar los remolinos de nieve, proyectando largas y cambiantes sombras sobre el paisaje helado. La luz no se parecía a nada que hubieran encontrado jamás y parecía poseer inteligencia y propósito propios. Y luego, como convocados por una fuerza invisible y benévola, aparecieron sobre las ruinas, sus formas brillando como oro líquido contra el fondo del oscuro cielo nocturno. Al principio, muchos los confundieron con estrellas lejanas, faros celestes en la oscuridad. Pero a medida que se movían, con movimientos gráciles, deliberados e increíblemente fluidos, rápidamente quedó claro que no se trataba de cuerpos celestes ordinarios. Eran algo mucho más profundo, algo que trascendía las limitaciones del reino mortal. Sus alas, vastas y etéreas, se desplegaban con movimientos lentos y rítmicos, brillando con una luz interior que pulsaba en perfecta armonía con los silenciosos susurros del viento. El aire se volvió espeso con un silencio inexplicable, como si el mundo mismo contuviera la respiración en reverencia, reconociendo la presencia de lo divino. La misma atmósfera parecía vibrar de anticipación. Algunos, abrumados por la magnitud de lo que estaban presenciando, cayeron de rodillas suplicando, con el corazón lleno de una mezcla de asombro y temblor. Otros, incapaces de comprender plenamente la realidad que se desarrollaba ante sus propios ojos, murmuraban oraciones desesperadas y sus lágrimas se helaban instantáneamente mientras rodaban por sus rostros agrietados por el viento. Hubo quienes, en un intento desesperado por documentar el fenómeno aparentemente imposible, intentaron capturar la imagen en sus teléfonos. Pero, extrañamente, sus dispositivos fallaron, delatándolos en el momento crítico. Las baterías se agotaron inexplicablemente en un instante, las pantallas parpadearon erráticamente antes de apagarse por completo, como si las abrumara una fuerza invisible. Era como si la sola presencia de estos seres alterara todo lo mecánico, todo lo que estaba sujeto a las limitaciones de la tecnología terrestre.
Entonces, un sonido, al principio suave, como el zumbido lejano de una melodía olvidada, comenzó a resonar en el aire helado. Creció en intensidad, tejiéndose lentamente en los huesos de aquellos que tuvieron la suerte de escucharlo. Algunos lo describieron como música, etérea e inquietante, mientras que otros lo percibieron como un coro de voces superpuestas en perfecta y celestial armonía, hablando un idioma a la vez desconocido. Oí, sin embargo, íntimamente familiar. No fue ni ruidoso ni áspero, pero llamó la atención, resonó en las calles en ruinas y llenó los espacios vacíos donde una vez florecieron la risa y la vida. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los seres celestiales comenzaron su ascenso etéreo. Se movían al unísono, como guiados por una fuerza invisible y benévola, desapareciendo en los cielos uno por uno, y sus formas luminosas se desvanecían en la oscuridad. En el momento en que desaparecieron por completo, el cielo se oscureció una vez más y el extraño brillo de otro mundo se disipó como si nunca hubiera existido. A su paso, una profunda quietud se apoderó de California, un silencio tan completo que era casi palpable. Pero los efectos de su visita persistieron, grabados en el alma misma de la Tierra. A la mañana siguiente, en los mismos lugares donde habían sido presenciados los seres angelicales, se descubrieron extrañas huellas en la nieve. Estos no eran patrones aleatorios, sino diseños delicados e intrincados, casi como antiguos sellos, brillando débilmente con una luz interior antes de desvanecerse lentamente en la escarcha. Algunos afirmaron haber escuchado débiles ecos de la melodía sobrenatural llevada por el viento, un recordatorio fantasmal de la extraordinaria noche anterior. Y lo más inquietante de todo es que el hielo, que había resistido obstinadamente todos los intentos de derretirse, comenzó a desvanecerse a un ritmo antinatural y acelerado, como si algo más allá de la comprensión humana hubiera intervenido, acelerando su desaparición. Los rumores se extendieron como la pólvora por las comunidades devastadas. Algunos creían que los seres angelicales habían venido para llorar a los caídos, ofrecer consuelo a los afligidos y guiar a las almas perdidas al más allá. Otros susurraban sobre un mensaje divino, una advertencia a la humanidad o un llamado al arrepentimiento, instando a regresar a la fe y la rectitud. Los científicos y escépticos buscaron explicaciones racionales, atribuyendo el fenómeno a anomalías climáticas inusuales, elaboradas ilusiones ópticas o incluso histeria colectiva alimentada por un trauma. Pero en el fondo, quienes habían sido testigos de la visita celestial sabían la verdad en sus corazones. La devastadora tormenta de nieve se los había arrebatado todo, dejando tras de sí un paisaje de inimaginable desolación. Pero después, también reveló algo más allá de la destrucción y el sufrimiento, un vistazo fugaz al reino de lo divino. A medida que avanzamos, llevemos estas lecciones aprendidas con tanto esfuerzo grabadas profundamente en nuestros corazones. Esforcémonos por construir un mundo arraigado en una fe inquebrantable, una compasión ilimitada y una administración responsable de los preciosos recursos de la tierra. Recordemos que todos estamos interconectados, unidos por un hilo común de humanidad. Trabajando juntos en unidad, cuidándonos profundamente unos de otros y del magnífico mundo que Dios nos ha confiado, podemos superar cualquier tormenta, sin importar cuán feroz o implacable sea. Para los cristianos, este es un llamado poderoso y urgente a vivir con valentía en la fe, a convertirnos en faros de esperanza inquebrantable en un mundo que tan desesperadamente necesita luz y guía. Así como Noé salió del arca para abrazar un nuevo comienzo, nosotros también debemos dar un paso adelante con valentía, convicción y la certeza inquebrantable de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos ahora y para siempre. En un mundo a menudo eclipsado por la oscuridad cada vez mayor de la desesperación y la incertidumbre, nuestra misión sigue siendo muy clara: compartir el amor ilimitado y la gracia salvadora de Dios con todos los que encontramos, esparciendo semillas de compasión y comprensión donde quiera que vayamos. Guiados por su infinita sabiduría, navegamos por los complejos desafíos y las pruebas inevitables que nos esperan, aceptando nuestro deber colectivo de cuidar unos de otros y del magnífico mundo confiado a nuestra administración. Este llamado sagrado exige empatía, compasión y un compromiso con una gestión responsable, instándonos a crear activamente un mundo más justo y sostenible, capaz de resistir las inevitables tormentas de la vida y ofrecer un remanso de paz y seguridad para todos. La Biblia ofrece una visión profunda y eterna de la conexión profunda e inquebrantable entre la humanidad y el mundo natural, arrojando luz sobre el alarmante aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres y la degradación ambiental en nuestra era moderna. En esencia, se encuentra la verdad fundamental de que la Tierra y todos sus diversos habitantes originalmente fueron creados para existir en un equilibrio perfecto y armonioso.
En el libro del Génesis, el texto fundamental del Antiguo Testamento, Dios miró su creación, maravillándose de su esplendor y su intrincado diseño, y la declaró muy buena. El jardín del Edén, un paraíso de belleza y abundancia incomparables, sirvió como testimonio de esta armonía divina. La humanidad, en su forma naciente, vivió en perfecta unidad con la naturaleza, libre de las cargas del sufrimiento, el trabajo duro y la lucha constante por la supervivencia. Sin embargo, este equilibrio delicado y divinamente ordenado se hizo añicos cuando Adán y Eva, tentados por el conocimiento prohibido, desobedecieron el mandato explícito de Dios y eligieron participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desafío desató el poder del pecado en el mundo, provocando un quebrantamiento generalizado que afectó todos los aspectos de la existencia, incluida la naturaleza misma. Dios, en su pronunciamiento divino, advirtió a Adán: «Maldita será la tierra por tu culpa». La tierra ya no daría sus frutos con facilidad y sin esfuerzo. En cambio, la humanidad se vería obligada a luchar, trabajando incansablemente contra una tierra resistente, luchando contra espinas y cardos en una lucha constante por el sustento. A partir de ese momento crucial, la relación entre la humanidad y el mundo natural se volvió plagada de dificultades, marcada por tensiones y conflictos. A medida que la influencia corrosiva del pecado se profundizó y se extendió, también se intensificaron la discordia y la falta de armonía entre la humanidad y el mundo natural, lo que condujo a un ciclo de explotación y degradación. En tiempos de Noé, la maldad humana había llegado a tal extremo que Dios, en su justo juicio, envió un gran diluvio catastrófico para limpiar la tierra, demostrando sus profundas y devastadoras consecuencias. Hoy en día, es muy posible que estemos siendo testigos de los efectos acumulativos de generaciones de quebrantamiento, los frutos amargos del desprecio de la humanidad por su papel divinamente asignado como administradores de la tierra. El cambio climático, con el aumento del nivel del mar y sus patrones climáticos cada vez más erráticos, la deforestación desenfrenada que deja la tierra desnuda y altera ecosistemas vitales, y la alarmante tasa de extinción de especies que amenaza la delicada red de la vida, son signos claros e innegables de una tierra que gime bajo el inmenso peso de la codicia humana y la explotación miope. Las devastadoras tormentas que asolaron el sur de California en 2024, junto con una letanía de otros desastres ambientales recientes, pueden servir como advertencias sombrías, vislumbres fugaces de las mayores tribulaciones que se avecinan si la humanidad se niega obstinadamente a cambiar sus hábitos destructivos. La Biblia, en su sabiduría eterna, nos dice que la creación misma anhela ser liberada de su sufrimiento, esperando ansiosamente el día en que los hijos de Dios finalmente acepten su responsabilidad de sanar y restaurar los vínculos rotos entre la humanidad y la naturaleza. Como cristianos, estamos llamados a cuidar la tierra, no como una mera obligación dictada por preocupaciones seculares, sino como un acto de profundo amor, tanto hacia Dios, creador de todas las cosas, como hacia las generaciones futuras, que heredarán el legado de nuestras elecciones. Al reducir activamente nuestro impacto ambiental individual y colectivo, apoyar políticas justas y sostenibles que prioricen el bienestar del planeta y trabajar diligentemente para reparar las profundas heridas infligidas a nuestro mundo, participamos directamente en el plan redentor de Dios, allanando el camino para la restauración definitiva de la armonía entre la humanidad y la creación, un mundo donde la paz y la sostenibilidad reine supremo. Las Escrituras resuenan con advertencias de una inminente agitación global, un preludio a la restauración prometida. La profecía pinta un cuadro vívido de pruebas cada vez mayores, un crisol en el que los creyentes enfrentarán persecución y sufrimiento a medida que el regreso de Cristo se acerca cada vez más. El mismo Jesús advirtió a sus seguidores de la animosidad que encontrarían, el odio y el abandono que experimentarían únicamente por su fe inquebrantable. Esta es una verdad difícil, un desafío a la existencia cómoda que muchos buscan, pero es un tema central entretejido a lo largo de las narrativas proféticas. El libro del Apocalipsis profundiza en un periodo de intensa tribulación, un tiempo en el que los fieles serán probados con un fuego que refina y purifica. En medio de este telón de fondo, surge una revelación escalofriante: el Anticristo se ha revelado, una señal de advertencia cruda y urgente dirigida, específicamente, a los cristianos de todo el mundo. En estos tiempos peligrosos, el consejo más inmediato y práctico resuena con desesperada urgencia: Dios mío, oh Dios mío, para asegurarnos de que tengamos la menor cantidad posible de muertes, simplemente no te metas en las carreteras. Esta sencilla súplica resalta el potencial de caos y la importancia de prestar atención a las advertencias, tanto espirituales como prácticas. Nuestro mundo se está transformando a una velocidad sin precedentes, lo que hace que muchos crean que estamos viviendo acontecimientos meticulosamente descritos en la profecía bíblica.
La intensidad de los desastres naturales está aumentando, devastando paisajes y desplazando comunidades con una regularidad alarmante. La guerra impulsada por la ayuda está remodelando dramáticamente la dinámica del conflicto global, creando inestabilidad y crisis humanitarias. Los cimientos de la civilización misma parecen resquebrajarse, lo que hace surgir el espectro de un colapso generalizado. Esta confluencia de acontecimientos alimenta la creciente sensación de que estamos entrando en un periodo de cambio profundo e irreversible. ¿Son estas las mismas señales predichas en las Escrituras, los presagios de una era nueva y desafiante? ¿Está la humanidad al borde del precipicio del reinado del Anticristo, una época de engaño y oscuridad sin precedentes? Para navegar por estas aguas turbulentas, debemos examinar cuidadosamente las profecías, estar atentos a las señales que se desarrollan, y sobre todo, permanecer firmes en nuestra fe. Estos no son ejercicios pasivos, exigen una participación activa con las Escrituras, una consideración cuidadosa de los acontecimientos actuales y un compromiso inquebrantable con los principios espirituales. Hace mucho tiempo, los textos sagrados predijeron el ascenso de un líder mundial en los últimos días, una figura destinada a engañar a las masas y establecer un control global omnipresente. Este anticristo no aparecerá como el tirano estereotipado de antaño, sino más bien como un individuo carismático que ofrece el atractivo de la paz, la unidad y la prosperidad. Inicialmente se ganará la confianza y la admiración de las naciones antes de revelar su verdadera naturaleza, un engaño sutil e insidioso que lo hace aún más peligroso. Su ascenso será gradual, sus métodos sofisticados y su atractivo, inicialmente, innegable. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, da una poderosa advertencia: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta contra todo lo que se dice Dios o objeto de adoración, hasta el punto de tomar asiento en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta escritura proporciona un marco crucial para comprender la naturaleza y las tácticas del anticristo. A lo largo de la historia, innumerables líderes han ascendido a posiciones de poder, ejerciendo influencia y exigiendo lealtad. Sin embargo, ninguno ha encarnado plenamente la descripción profética detallada del anticristo, dejando espacio para la interpretación y el discernimiento continuo. Sin embargo, a medida que los acontecimientos globales se intensifican y reflejan las profecías con mayor precisión, es más crucial que nunca permanecer alerta, discernir y estar cimentados en la fe. Las Escrituras también advierten que en los últimos días los desastres naturales aumentarán en frecuencia e intensidad, actuando como señales innegables que presagian el fin de la era. El mismo Jesús, en Mateo 24, 7-8, advirtió a sus discípulos: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores de parto. Esta terrible predicción subraya la universalidad del sufrimiento y la escala global de los acontecimientos que están por venir. Guerras, hambrunas y desastres naturales devastadores han asolado a la humanidad durante siglos, dejando cicatrices indelebles tanto en las sociedades como en los individuos. Sin embargo, en los últimos años, la intensidad y frecuencia de estos eventos han aumentado dramáticamente, amplificando la sensación de malestar y presagiando un cambio profundo. Terremotos, huracanes, incendios forestales y patrones climáticos extremos han desatado una destrucción sin precedentes, alineándose inquietantemente con el desarrollo de la profecía bíblica. Si bien los científicos a menudo atribuyen estos sucesos al cambio climático y otros cambios ambientales, ofreciendo explicaciones racionales basadas en datos empíricos, muchos creyentes los ven como señales de advertencia divinas. Interpretan estos eventos como si Dios sacudiera la tierra, preparándola para un periodo de juicio final y ajuste de cuentas final. Grandes incendios forestales han arrasado vastas extensiones de tierra en todo el mundo, desde California hasta Australia y Grecia, dejando tras de sí un rastro de devastación que lo dice todo. Apocalipsis 8, 7 pinta una visión escalofriante que resuena con estos acontecimientos contemporáneos: el primer ángel tocó su trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fue arrojado sobre la tierra. La tercera parte de la tierra fue quemada, la tercera parte de los árboles fueron quemadas, y toda la hierba verde fue quemada. Estas vívidas imágenes evocan la escala y la ferocidad de la destrucción que estamos presenciando. Además de los incendios forestales, tormentas de nieve sin precedentes e inundaciones catastróficas han afectado a regiones de todo el mundo con una frecuencia alarmante. Solo en Estados Unidos, severas tormentas invernales han paralizado grandes ciudades,
paralizando la infraestructura y perturbando la vida cotidiana, mientras que inundaciones devastadoras han arrasado comunidades enteras, dejando a innumerables personas desplazadas y con una necesidad desesperada de asistencia. Las lluvias torrenciales en Kentucky, por ejemplo, provocaron una trágica pérdida de vidas y una devastación generalizada, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de las poblaciones humanas frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Con la escalada de desastres en todo el mundo, surge una pregunta fundamental: ¿son estas advertencias de Dios un llamado divino al arrepentimiento destinado a despertar a la humanidad a la urgencia de la hora? A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado a menudo los desastres naturales como medio para despertar a las naciones de su letargo, llamarlas al arrepentimiento y prepararlas para la inevitabilidad del juicio. El libro de Jonás 3 relata la historia de Nínive, una gran ciudad que prestó atención a la advertencia de Dios y se salvó de la destrucción, mientras que ciudades como Babilonia y Sodoma, famosas por su maldad, ignoraron las señales y finalmente enfrentaron consecuencias devastadoras. Si estos desastres son verdaderamente indicadores del fin de los tiempos, como muchos creen, entonces tanto los creyentes como los no creyentes deben buscar fervientemente a Dios, alejarse del pecado y prepararse para lo que está por venir, tanto espiritual como prácticamente. Ya sea que estos eventos catastróficos sean el resultado de la intervención humana, cambios climáticos o profecías divinas, no se puede ignorar su creciente frecuencia e intensidad. Jesús advirtió a sus discípulos que permanecieran vigilantes y alertas, y hoy las señales que predijo se manifiestan a nuestro alrededor. Ahora es el momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón, preparar nuestro corazón y nuestra mente para los desafíos venideros y mantenernos firmes en nuestra fe, inquebrantables ante la adversidad. Aunque el mundo pueda verse sacudido por estos tumultuosos acontecimientos, Dios permanece en control, soberano e inquebrantable. Ofrece esperanza, salvación y seguridad eterna a todos aquellos que depositan su confianza en Él, independientemente de sus circunstancias pasadas o presentes. Lucas 9:28 proporciona un poderoso recordatorio: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. ¿Estamos realmente preparados para lo que nos espera? El momento de prepararse es ahora. La Casa Blanca, que alguna vez fue percibida simplemente como la sede del poder político en Estados Unidos, ahora se ha transformado en algo mucho más complejo y multifacético, un campo de batalla de creencias profundamente arraigadas, un potente símbolo de fe y un claro reflejo de las divisiones más profundas y duraderas de Estados Unidos. En el centro mismo de esta división nacional se encuentra Donald Trump, una figura cuya presidencia ha desatado apasionados debates y un intenso escrutinio. Algunos lo ven como un guerrero de Dios designado divinamente, un campeón moderno enviado para restaurar la fe en una nación que se percibe que está cayendo en el caos moral y espiritual. Otros lo ven como un maestro estratega, que maneja hábilmente la religión como arma para consolidar su poder político y fortalecer su control sobre las palancas de influencia. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿es Trump una figura parecida a un Mesías, destinada a salvar a Estados Unidos de su aparente decadencia, o es el manipulador máximo, que utiliza cínicamente la fe para alimentar su propia ambición y promover su agenda personal? Desde el momento en que subió audazmente al escenario político, Trump se posicionó estratégicamente como un firme defensor del cristianismo, alineándose contra lo que muchos de sus partidarios veían como una era de secularismo creciente, corrección política asfixiante y el surgimiento de ideologías radicales de izquierda que amenazaban los valores cristianos tradicionales y las creencias arraigadas desde hacía mucho tiempo. Durante su mandato, su administración promulgó una serie de políticas diseñadas específicamente para proteger a las organizaciones religiosas, garantizando que pudieran operar libremente sin interferencia o coerción indebida del gobierno. Se emitieron órdenes ejecutivas que fortalecieron significativamente los derechos de las instituciones religiosas, protegiendo a las empresas religiosas de verse obligadas a brindar servicios que contradecían directamente sus creencias profundamente arraigadas. Para los cristianos conservadores, que durante mucho tiempo se habían sentido marginados y subrepresentados en la esfera pública, estas acciones decisivas fueron vistas como una victoria monumental en la lucha en curso por la libertad religiosa. Su defensa de la libertad religiosa se extendió mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos, ya que habló enérgicamente contra la persecución de los cristianos en varias regiones del mundo, donde enfrentan discriminación, encarcelamiento e incluso la muerte simplemente por su fe. También dirigió una importante ayuda financiera a las minorías religiosas de Oriente Medio y África, consolidando aún más su papel cuidadosamente cultivado como protector incondicional de los fieles. Sin embargo, quizás su legado más duradero en la lucha por la libertad religiosa llegó a través de sus nombramientos judiciales estratégicos.
Los jueces de la Corte Suprema que nominó no eran simplemente políticamente conservadores, a los ojos de muchos, eran guerreros ideológicos de los valores cristianos, preparados para remodelar el panorama legal para las generaciones venideras. El nombramiento de Amy Coney Barrett, una católica devota conocida por su compromiso inquebrantable con su fe, fue visto como un momento decisivo en este esfuerzo. Sin embargo, fue la monumental revocación de Roe v. Wade, la decisión histórica de la Corte Suprema que había establecido un derecho federal al aborto durante casi 5 décadas, lo que convenció a muchos evangélicos de que Trump había sido enviado por Dios para restaurar la brújula moral de Estados Unidos y marcar el comienzo de una nueva era de rectitud. Durante décadas, los conservadores cristianos habían luchado incansablemente para poner fin al derecho al aborto protegido por el gobierno federal, pero fue Trump, una exestrella de telerrealidad 2 veces divorciada con una historia personal controvertida, quien logró la victoria tan esperada por la que habían orado. La aparente ironía de esta contradicción no pasó desapercibida para muchos observadores, que cuestionaron la sinceridad de su recién descubierto celo religioso. Sin embargo, para sus seguidores más fervientes, fue visto como una prueba irrefutable de que Dios a menudo obra a través de vasos imperfectos, eligiendo individuos poco probables para cumplir sus propósitos divinos. Entre sus partidarios más devotos, la presidencia de Trump no fue simplemente un movimiento político, fue nada menos que el cumplimiento de una antigua profecía. Prominentes líderes cristianos, influyentes televangelistas y autoproclamados profetas comenzaron a establecer sorprendentes paralelismos entre Trump y varias figuras bíblicas, en particular el rey Ciro de Persia. En el libro de Isaías, se describe a Ciro como un gobernante que, si bien no era un seguidor de Dios mismo, fue elegido para proteger a los israelitas y restaurar su tierra después de un periodo de exilio. Isaías 45:1 declara: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a cuya diestra tomé para sujetar las naciones delante de él». La alineación entre la narrativa bíblica y la trayectoria política de Trump era innegable, al menos a los ojos de sus fervientes seguidores. Para ellos, Trump era el presidente número 45 de Estados Unidos, el rey Ciro fue descrito en Isaías 45. Los números se alinearon, la misión se alineó y el momento parecía casi demasiado perfecto para ser una mera coincidencia. Para muchos, la profecía se estaba desarrollando ante sus propios ojos. Luego vino su acto más controvertido y posiblemente profético, su reconocimiento oficial de Jerusalén como capital de Israel, una medida que había sido resistida por sucesivos presidentes estadounidenses durante décadas debido a su potencial para inflamar las tensiones en el ya volátil Medio Oriente. Los evangélicos vieron este momento como un cumplimiento directo de las escrituras bíblicas, una señal clara e inequívoca de que Trump era un instrumento del plan de Dios. La Biblia habla extensamente del profundo significado de Jerusalén en los últimos tiempos, y para muchos cristianos, la decisión de Trump de reconocerla formalmente como la capital de Israel fue una prueba más de que la intervención divina estaba actuando activamente en el mundo. «Es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel», declaró, desafiando las normas internacionales y alterando los protocolos diplomáticos. Políticamente, la medida fue explosiva y provocó la condena de muchos sectores, pero espiritualmente consolidó el estatus de Trump como un líder divinamente guiado en las mentes de sus seguidores más devotos. Figuras religiosas prominentes como Paula White, Franklin Graham y Robert Jeffress no solo ofrecieron su apoyo, proclamaron que oponerse a Trump equivalía a oponerse a la voluntad de Dios, elevando su presidencia al nivel de guerra espiritual. Algunos incluso llegaron a declarar que su presidencia fue un acto de guerra espiritual, una batalla entre las fuerzas del bien y del mal por el alma de Estados Unidos. Dios tenía un plan, y ese plan era Donald Trump, proclamó Robert Jeffress, haciéndose eco de los sentimientos de muchos dentro de la comunidad evangélica. Pero la profecía es un arma de doble filo, una fuerza compleja y a menudo ambigua que puede interpretarse de múltiples maneras. Mientras que muchos veían a Trump como un Ciro moderno, un salvador divinamente designado, otros veían un tipo diferente de figura bíblica, no una elegida por Dios, sino una que falsamente reclamaba el favor divino para beneficio personal y ventaja política. El libro del Apocalipsis advierte sobre líderes que hábilmente utilizarán la fe como herramienta de influencia, engañando incluso a los más fieles y devotos entre ellos. La calculada adopción del simbolismo religioso por parte de Trump, desde sostener una Biblia frente a la iglesia de San Juan durante una protesta hasta retuitear mensajes que lo llamaban explícitamente el elegido de Dios, llevó a algunos a cuestionar si su conexión con la fe era genuina y profundamente arraigada, o simplemente una medida cínica y calculada diseñada para asegurar una lealtad inquebrantable y reforzar su posición política. Para sus más acérrimos partidarios, sigue siendo un valiente guerrero de Dios,
que se enfrenta valientemente a las fuerzas que buscan erosionar los valores cristianos y socavar los cimientos de la sociedad estadounidense. Para sus críticos, sin embargo, es una figura manipuladora que astutamente ha aprovechado el poder de la fe para su propio dominio político, explotando los sentimientos religiosos de millones para lograr sus propios fines. La batalla por el alma de Estados Unidos continúa y la pregunta fundamental sigue en el aire: ¿Trump, el Mesías o el engañador? La respuesta, como la fe misma, depende en gran medida de a quién le preguntes y qué lente uses para ver el mundo. El meteórico ascenso al poder de Donald Trump y su adopción estratégica del simbolismo religioso han provocado un intenso debate entre académicos, creyentes y analistas políticos por igual. Algunos lo ven como una figura bíblica, un guerrero de la fe moderno elegido divinamente para restaurar el lugar que alguna vez ocupó el cristianismo en la sociedad estadounidense. Otros, sin embargo, creen firmemente que es simplemente un maestro del teatro religioso, que utiliza hábilmente la fe como herramienta para solidificar su control del poder y mantener su influencia sobre sus devotos seguidores. Su retórica ha cambiado dramáticamente con el tiempo, y ya no habla simplemente de gobernanza y política, sino de destino y propósito divino. Sus discursos ahora están frecuentemente mezclados con el lenguaje de la guerra espiritual, instando a los cristianos a apoyarlo no solo por razones políticas, sino por la supervivencia misma de su fe y su forma de vida. La religión y el cristianismo son lo que más falta en este país, declaró en un mitin, presentándose como la última línea de defensa contra las fuerzas oscuras que supuestamente buscan desmantelar los fundamentos morales y espirituales de Estados Unidos. Para sus seguidores, esto es mucho más que solo política, es una batalla épica entre el bien y el mal, una lucha por el alma de la nación. Pero la historia ofrece una advertencia, un crudo recordatorio de los peligros potenciales que surgen cuando los líderes políticos fusionan inextricablemente la fe con el poder. Desde reyes medievales que gobernaron por derecho divino hasta dictadores modernos que esgrimieron la lealtad religiosa como arma de opresión, la fusión de profecía y ambición política rara vez ha terminado en rectitud. Si Trump realmente cree que es divinamente elegido por Dios, eso hace que su presidencia sea irreprochable, inmune a la crítica o a la rendición de cuentas. Si sus seguidores ven su liderazgo como divinamente ordenado, oponerse a él se convierte en un acto de blasfemia, un rechazo de la voluntad de Dios. ¿O es simplemente un hombre que entiende que la fe moldea profundamente la realidad y que aquellos que controlan la narrativa, independientemente de su base en la verdad, en última instancia controlan todo? La estrategia política de Trump no se parece a ninguna otra en la historia moderna. No solo atrae a los votantes, cultiva deliberadamente un movimiento de devoción casi religiosa, fomentando un sentido de lealtad inquebrantable y una fe inquebrantable en su liderazgo. Sus mítines son mucho más que meros eventos de campaña, a menudo adoptan la atmósfera de las reuniones de avivamiento, con pastores evangélicos abriendo con oraciones apasionadas, música cristiana resonando a través de los parlantes y partidarios entusiastas exhibiendo con orgullo pancartas que proclaman: Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente. Sus seguidores a menudo visten camisetas que lo llaman el elegido de Dios, lo que refuerza aún más la idea de que su liderazgo no es solo una elección política, sino un mandato espiritual, una misión divinamente inspirada. Tenemos que mantenernos firmes con fe, declara a menudo, pero no olvidemos que también tenemos que ganar. Sus palabras combinan a la perfección fe y política en una sola causa inseparable, desdibujando la línea entre lo sagrado y lo secular. Sin embargo, a pesar de todas las imágenes religiosas omnipresentes que lo rodean, la devoción personal de Trump sigue siendo ambigua, una fuente de especulación y debate. Rara vez asiste a los servicios religiosos, le cuesta nombrar un versículo bíblico favorito y una vez afirmó que nunca le había pedido perdón a Dios, una afirmación que contradice directamente uno de los principios fundamentales del cristianismo. Sus partidarios a menudo argumentan que sus políticas importan más que su fe personal, afirmando que Dios a menudo usa individuos imperfectos para cumplir los planes divinos, incluso si no encarnan perfectamente las virtudes que defienden. Pero, ¿es esto una convicción verdadera, una creencia genuina en la capacidad de Dios para obrar a través de individuos imperfectos, o simplemente un teatro calculado, una actuación cuidadosamente diseñada para atraer a su base religiosa? El cristianismo, en esencia, enseña amor, humildad y perdón. Predica la unidad, la compasión y el altruismo. ¿Son estas sus acciones? El ascenso de Donald Trump a la prominencia política ha desencadenado una de las discusiones más intensamente debatidas en la historia reciente. Para sus más fervientes partidarios, trasciende el papel de un mero líder, se le percibe como un guerrero valiente comprometido en una batalla espiritual, una figura divinamente ordenada para restablecer la fe y los valores tradicionales de Estados Unidos.
Por el contrario, sus críticos lo ven como un artista teatral, experto en utilizar la fe como instrumento estratégico para desviar el escrutinio y evadir la responsabilidad. La investigación central gira no solo en torno a si Trump está defendiendo el cristianismo, sino más bien a si el cristianismo, ya sea consciente o inconscientemente, ha sido remodelado para brindarle una defensa. Ciertos segmentos de su base de apoyo creen que la lealtad a Trump está indisolublemente ligada a la fidelidad a la fe misma. Cuestionarlo es poner en duda el plan divino de Dios, rechazarlo es rechazar la esencia misma de la justicia. Esta devoción inquebrantable resuena con las advertencias bíblicas sobre el engaño espiritual y las ilusiones tan potentes que incluso los seguidores más devotos podrían extraviarse. ¿Implica este fenómeno que Trump es el anticristo, como lo predicen las Escrituras? No necesariamente. Sin embargo, podría ser un elemento dentro de un patrón más amplio donde el poder, la fe y la política convergen de maneras potencialmente peligrosas. Incluso sus admiradores más fervientes deben enfrentar una pregunta crucial: ¿está Trump realmente guiando a Estados Unidos hacia una fe renovada, o está remodelando sutilmente la fe para que gire en torno a su propia persona? Toda gran nación enfrenta un momento crucial, una coyuntura crítica en la que su alma misma está en juego. Algunos creen fervientemente que Trump está combatiendo activamente las fuerzas que intentan desmantelar los fundamentos morales y espirituales de Estados Unidos. Otros sostienen que ha transformado la fe en un escudo político, empleando la devoción religiosa para aislarse de las críticas legítimas. La pregunta fundamental persiste: ¿está realmente salvaguardando el cristianismo, o la fe misma ha sido utilizada como arma en su defensa? La política estadounidense siempre ha estado determinada por luchas morales, pero la división actual parece profundamente existencial. Para sus acérrimos seguidores, Trump es más que un simple político, es un luchador valiente que se opone resueltamente a la corrupción percibida de la cultura contemporánea. Perciben un gobierno que ya no salvaguarda los valores religiosos, un panorama mediático que se burla de sus creencias profundamente arraigadas y una sociedad que ridiculiza la fe en lugar de honrarla. Desde su perspectiva, Trump es el único líder lo suficientemente valiente como para articular la verdad sin adornos: no me persiguen a mí, te persiguen a ti. Solo estoy interfiriendo en el camino. Este mensaje resuena profundamente porque trasciende la mera política, es inherentemente espiritual. Su presidencia se enmarca como una misión divina, su campaña como una causa sagrada y su reelección como una necesidad moral imperativa. Las creencias de sus partidarios se extienden más allá de sus políticas, creen de todo corazón en la rectitud de su lucha. Sin embargo, para sus críticos, la verdadera batalla no es entre el bien y el mal sino entre la verdad y el engaño. Muchos argumentan que Trump ha cultivado un peligroso culto a la personalidad, donde la lealtad hacia él se equipara con una lealtad inquebrantable a la fe. En lugar de encarnar los valores cristianos fundamentales, ha redefinido sutilmente la fe para que gire en torno a su propia persona. En lugar de poner la otra mejilla, toma represalias con el doble de fuerza. En lugar de practicar la humildad, exige grandes elogios. En lugar de ofrecer perdón, predica la retribución y declara: yo soy tu retribución. Esto plantea una preocupación más profunda y preocupante: ¿ha alterado Trump fundamentalmente el cristianismo? ¿Ha sido suplantada la fe en Dios por una fe inquebrantable en un político en particular? ¿Defender a Trump se ha vuelto más importante que defender los principios y enseñanzas fundamentales del cristianismo? Los líderes evangélicos están profundamente divididos sobre este tema crucial. Algunos advierten que su influencia sobre la Iglesia está corrompiendo la esencia misma de la fe, transformándola en un mero movimiento político en lugar de una profunda experiencia espiritual. Otros argumentan que es simplemente un recipiente defectuoso, similar al rey David o Sansón de hoy en día, imperfecto, pero elegido por Dios para vencer un mal mayor. Pero aquí radica el dilema central: si Trump es presentado como el salvador moral de Estados Unidos, ¿cuáles son las posibles repercusiones si flaquea o cae en desgracia? Si su movimiento no se basa en principios duraderos sino únicamente en su personalidad, ¿significa su derrota el fin inevitable de toda la causa? Aún más preocupante, ¿qué pasa si la fe en Trump comienza a eclipsar la fe en Dios mismo? La historia ofrece crudas advertencias sobre los peligros potenciales que surgen cuando la fe y el poder se entrelazan peligrosamente. Algunos líderes han creído genuinamente en su propósito divino, mientras que otros han utilizado cínicamente la religión como herramienta de manipulación y control. El emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, poniendo fin de manera efectiva a la persecución cristiana y moldeando profundamente la civilización occidental.
Sin embargo, los historiadores continúan debatiendo sus verdaderas motivaciones. ¿Fue realmente un hombre de fe inquebrantable o percibió la religión como un medio pragmático para unificar y fortalecer su vasto imperio? ¿Abrazó genuinamente la fe o simplemente la explotó para obtener beneficios políticos? La historia más reciente proporciona ejemplos aún más oscuros de esta peligrosa dinámica. Líderes como Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler poseían un profundo conocimiento del poder persuasivo de la retórica religiosa. Hablaron del destino divino, convencieron hábilmente a sus seguidores de que estaban luchando por algo mucho más grande que la mera política, y fusionaron hábilmente un nacionalismo ferviente con creencias religiosas profundamente arraigadas. Sus movimientos se transformaron en cruzadas ideológicas, desdibujando efectivamente las líneas cruciales entre la devoción genuina y la lealtad ciega e incuestionable. El peligro inherente no reside en la fe en sí misma, sino en cómo puede moldearse y manipularse para servir a las ambiciones personales de un líder, justificar la adquisición del poder absoluto y transformar cualquier forma de oposición en una percibida herejía. Algunos observan ecos de este patrón preocupante en el movimiento de Trump, la idea generalizada de que solo él posee la capacidad de salvar a la nación, la creencia inquebrantable de que sus oponentes no son simplemente adversarios políticos sino enemigos declarados de la justicia, y la ferviente convicción de que cualquier ataque contra él es, en esencia, un ataque contra la fe misma. Sin embargo, la historia imparte una lección dura pero esencial: cuando la fe se pone en un hombre falible en lugar de en el Dios inmutable, esa fe se vuelve vulnerable a la explotación. Cuando la moralidad pasa a ser secundaria a la lealtad política, la religión misma comienza a erosionarse desde adentro. Y cuando un líder ya no rinde cuentas y se cree genuinamente ungido divinamente, inevitablemente surge un poder sin control. Los defensores de Trump argumentan que el peligro real no está dentro de él sino dentro de las fuerzas contra las que supuestamente está luchando. Perciben un gobierno que ha abandonado a Dios, una sociedad que ha rechazado la fe y un mundo que se precipita incontrolablemente hacia el caos. Sin embargo, los líderes más peligrosos de la historia a menudo fueron percibidos como figuras indispensables, que alcanzaron prominencia en tiempos de profunda incertidumbre, prometieron restauración y persuadieron convincentemente a sus seguidores de que solo ellos poseían la capacidad de arreglar lo que estaba roto. Entonces, ¿qué sucede a continuación en este drama que se desarrolla? ¿Está Trump realmente guiando a Estados Unidos hacia un renacimiento espiritual, o, sin saberlo, lo está conduciendo al mismo ciclo traicionero que la historia ha presenciado repetidamente, donde la fe se convierte en una mera herramienta para la adquisición y el mantenimiento del poder, y el poder mismo se convierte en el único objetivo que realmente importa? Hemos examinado diligentemente los precedentes históricos, las profecías bíblicas y las complejidades de la política contemporánea. Hemos examinado a un líder que ha inspirado una lealtad ferviente y una fe inquebrantable, un hombre que ha sido etiquetado como salvador por algunos y engañador por otros. Ha abrazado el cristianismo, se ha rodeado de líderes religiosos influyentes y ha hablado constantemente de defender la fe. Pero, en última instancia, persiste una pregunta fundamental: ¿es Donald Trump el elegido divinamente o es la prueba definitiva de la fe misma? Donald Trump ha dominado magistralmente el lenguaje de la fe, reuniendo efectivamente a millones de creyentes que lo perciben como un hombre con una misión divina, un valiente guerrero contra el secularismo, un firme defensor de la libertad religiosa y un instrumento de la voluntad divina de Dios. Para sus devotos seguidores, él no es simplemente un político, es una fuerza poderosa que se opone resueltamente a las mareas culturales y políticas que creen que amenazan sus valores profundamente arraigados. Sin embargo, en medio de esta ferviente devoción, inevitablemente surgen ciertas contradicciones. Habla elocuentemente de rectitud, pero su retórica a menudo se nutre de la división y la polarización. Condena con vehemencia la corrupción, pero con frecuencia se ve rodeado de controversias y escándalos. Defiende la moralidad, pero sus acciones a menudo contradicen la misma fe que dice defender. La historia sirve como un recordatorio aleccionador de cómo la fe y la política se han entrelazado, tanto de manera constructiva como destructiva, a lo largo de la historia de la humanidad. Los grandes líderes han utilizado eficazmente la religión para unir, inspirar y movilizar a su pueblo, pero también para controlarlo y manipularlo. La fe ha sido moldeada no solo por la verdad espiritual sino también por aquellos que buscan activamente utilizarla como una potente herramienta de poder. La devoción puede transformarse gradualmente en algo más que una simple fe, algo inquebrantable, algo incuestionable, algo que puede moldearse meticulosamente para adaptarse a las ambiciones personales de un líder.
La pregunta crítica sigue sin respuesta. ¿Donald Trump es verdaderamente ungido divinamente por Dios, elegido para restaurar la fe en Estados Unidos y conducir a la nación de regreso a sus valores tradicionales? ¿Es un líder que se opone resueltamente al mal, lucha por la justicia y lleva esperanza a quienes se sienten marginados y abandonados? ¿O es un maestro estratega, un político astuto que comprende perfectamente que la fe, cuando se ejerce correctamente, es quizás la herramienta más poderosa de todas? ¿Trump realmente ha protegido al cristianismo, o el cristianismo, en su desesperada búsqueda de un campeón, lo ha protegido a él sin darse cuenta? ¿Y si él no es ni el Mesías ni un manipulador, si es simplemente un hombre defectuoso e imperfecto, qué significa eso en última instancia para los millones que han puesto su fe inquebrantable no solo en Dios sino también en él? La fe es una cuestión profundamente personal, la verdad es a menudo esquiva y multifacética, pero la historia se está escribiendo en este mismo momento. No somos meros observadores pasivos de estos acontecimientos, somos testigos activos que participan en la narrativa que se desarrolla. Las decisiones que tomemos hoy repercutirán en las generaciones venideras. La forma en que nos tratamos unos a otros, los valores que defendemos resueltamente, los líderes que elegimos seguir, todas estas decisiones críticas moldearán profundamente no solo nuestra nación sino también nuestras almas. ¿Qué relato daremos en última instancia a las generaciones futuras sobre este momento crucial de la historia? Proclamaremos con orgullo que estamos en el lado correcto de la historia, guiados por una sabiduría inquebrantable y una fe inquebrantable. ¿O mirarán hacia atrás con incredulidad y se preguntarán, ¿cómo es posible que no hayamos podido ver lo que estaba sucediendo tan claramente? Suavemente, casi imperceptiblemente, una voz desconocida se eleva entre la multitud, susurrando una oración sencilla pero profunda: Dios bendiga a Estados Unidos. La historia se desarrolla ante nuestros ojos y todos somos parte integral de ella. En este tiempo tumultuoso de división e incertidumbre, de incesantes cuestionamientos y búsquedas incansables, hagamos una pausa, reflexionemos humildemente, oremos. Padre Celestial, en este momento de profunda agitación, acudimos a ti, fuente de toda sabiduría y gracia. Tú, que has guiado a esta nación a través de periodos de guerra y de paz, a través de innumerables pruebas y triunfos obtenidos con esfuerzo. Tú, que generosamente nos has bendecido con libertad, con fe y con la esperanza inquebrantable de un mañana mejor. Señor, humildemente te pedimos tu divina sabiduría para guiar nuestras decisiones e iluminar nuestro camino a seguir. Deja que tu verdad inquebrantable brille intensamente a través de la cacofonía del ruido, la ira generalizada y el miedo paralizante que se apodera de nuestros corazones. Abre nuestros ojos, te suplicamos, para que podamos ver claramente, no a través de los lentes distorsionados de la política partidista, sino a través de la claridad de tu divina voluntad. Infunde fuerza y fortaleza moral a quienes lideran, para que puedan gobernar con humildad, justicia y rectitud inquebrantable. Que no busquen el poder personal sino el servicio desinteresado a sus electores. Que no construyan división sino unidad duradera. Que no se defiendan a sí mismos sino al pueblo al que están llamados a servir. Sana, Señor, nuestros espíritus heridos, las heridas de las familias destrozadas por la ira y el resentimiento, las heridas de las comunidades divididas por el odio y los prejuicios, las heridas de una nación que lucha por recordar que todos somos, ante todo, tus hijos, creados a tu divina imagen. Enséñanos, oh Señor, a escuchar verdaderamente, a comprender genuinamente, a vernos unos a otros no como enemigos o adversarios sino como vecinos, dignos de nuestro respeto y compasión. Recuérdanos que el amor es inherentemente más fuerte que el miedo, que la fe es, en última instancia, mayor que la duda y que tu gracia ilimitada es infinita e inquebrantable. Y a medida que avanzamos hacia un futuro incierto, inseguros de lo que nos espera, sé nuestra guía constante, sé nuestra roca inquebrantable, sé nuestra esperanza inquebrantable. Que siempre busquemos la verdad, que siempre busquemos la justicia, y sobre todo, que siempre te busquemos a ti, fuente de toda bondad y luz. Dios bendiga a esta nación, Dios bendiga a su pueblo, y Dios, en tu infinita misericordia, bendiga a Estados Unidos. Amén. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Solo unos pocos elegidos estarán verdaderamente preparados para los acontecimientos transformadores de 2025. ¿Qué diablos? __. Aplausos. Huracanes, incendios forestales y terremotos golpean con una ferocidad sin precedentes en lugares que alguna vez permanecieron tranquilos e imperturbados. La naturaleza habla más fuerte que nunca. Pero, ¿qué intenta comunicarnos? A medida que nos acercamos al año 2025, estos acontecimientos extraordinarios nos obligan a hacer una pausa y reflexionar.
¿Son meros sucesos aleatorios, incidentes aislados carentes de significado más profundo? ¿O forman colectivamente parte de un patrón más amplio e interconectado, uno que se alinea con las antiguas profecías contenidas en la Biblia? Profundicemos en las profundidades de estos sucesos extraordinarios para descubrir el significado más profundo detrás de estos signos y lo que podrían revelar sobre el estado actual de nuestro mundo. Suscríbete a nuestro canal ahora y únete a nosotros en un viaje para explorar estos profundos misterios. Presiona el icono de la campana para no perderte ninguna actualización y mantente informado a medida que descubrimos las verdades ocultas que rodean estos eventos sin precedentes. Hay mucho más por descubrir a medida que profundizamos en estos tiempos inquietantes. A medida que el mundo avanzaba hacia los albores de 2025, lo que debería haber sido un invierno suave en el sur se transformó en un paisaje de pesadilla de hielo y nieve diferente a todo lo que el estado de la estrella solitaria había visto antes. Desde las bulliciosas calles de Dallas hasta las tranquilas llanuras del oeste de Texas, descendió una monstruosa tormenta de nieve que sepultó ciudades enteras bajo un espeso y despiadado manto blanco. Las temperaturas cayeron a unos impensables 10 grados Fahrenheit, menos 12 grados Celsius, con vientos helados que cortaban el aire como cuchillas invisibles. La tormenta llegó con una inquietante repentina. En la tarde del 2 de enero, el cielo adquirió un tono gris antinatural, arrojando una siniestra oscuridad sobre las ciudades. El aire, quieto y pesado, traía un silencio inquietante, que hacía que la gente se detuviera, como si sintieran que algo antinatural se acercaba. Luego, sin previo aviso, los vientos cobraron vida aullando, convirtiéndose en una espiral de furia helada. La nieve comenzó a caer en olas espesas y asfixiantes, que rápidamente cubrieron carreteras, casas y vehículos. En cuestión de horas, el estado quedó paralizado. Las carreteras se convirtieron en trampas mortales a medida que la visibilidad caía a casi cero, con los coches abandonados congelados en el lugar como reliquias fantasmales de aquellos que habían intentado escapar sin éxito. Las redes eléctricas colapsaron bajo la inmensa tensión, dejando a millones de personas en la oscuridad, atrapadas en hogares donde el frío se filtraba por cada grieta y hendidura. Los equipos de respuesta a emergencias se vieron abrumados y no pudieron llegar a las familias varadas a medida que la tormenta de nieve se intensificaba. Pero no fue solo la brutalidad de la tormenta lo que inquietó al pueblo de Texas. Sucesos extraños acompañaron al caos, alimentando los temores de que no se trataba de una tormenta invernal cualquiera. Los testigos informaron haber escuchado sonidos sobrenaturales transportados por el viento, aullidos bajos y guturales que parecían venir de la nada y de todas partes a la vez. En pueblos remotos, los residentes hablaban de figuras oscuras que se vislumbraban a través de la ventisca, que permanecían inmóviles en la tormenta, solo para desaparecer cuando se les acercaba. Un granjero en las afueras de Amarillo juró haber visto luces parpadeando en el cielo, no los relámpagos de color azul eléctrico, sino algo más deliberado, como si estuviera mirando. Su ganado, normalmente resistente al frío, se negó a abandonar el granero, encogiéndose de miedo como si sintiera presencias invisibles en la oscuridad congelada. Otros hablaban de ruidos estáticos en radios apagadas, de voces susurrantes que escapaban al alcance de la comprensión. California, que ya estaba inmersa en una guerra implacable contra los incendios forestales, se encontró enfrentando una catástrofe sin precedentes cuando enero de 2025 marcó el comienzo de la temporada de incendios más severa de la historia. En solo 4 semanas, casi 300.000 acres de tierra fueron consumidos por un infierno que no tuvo piedad, reduciendo bosques, hogares y comunidades enteras a ruinas humeantes. Azotadas por vientos implacables de 60 millas por hora, las llamas se movieron a una velocidad aterradora, saltando a través de las carreteras y devorando todo a su paso antes de que los bomberos pudieran siquiera montar una defensa. El costo humano fue asombroso. Decenas de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares con poco más que la ropa que llevaban puesta, y sus ciudades quedaron atrás para ser devoradas por muros de fuego. Ciudades a kilómetros de distancia del incendio encontraron no escape mientras el humo asfixiante cubría el horizonte, convirtiendo el día en un crepúsculo enfermizo y apocalíptico. Los niveles de contaminación del aire se dispararon hasta 5 veces el límite de seguridad establecido por la Organización Mundial de la Salud, dejando a millones de personas luchando por respirar la neblina tóxica. Los hospitales se vieron abrumados por casos de dificultad respiratoria, ya que los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes fueron los más afectados por el desastre. Mientras California luchaba contra los incendios forestales más feroces de los que se tiene registro, otras partes de Estados Unidos se encontraron bajo el asedio de un tipo diferente de catástrofe.
Violentas tormentas de granizo, repentinas y despiadadas, descendieron sobre regiones no acostumbradas a tal furia, convirtiendo los paisajes en campos de hielo y cristales rotos. En el corazón de Texas, los residentes fueron tomados por sorpresa cuando granizos del tamaño de pelotas de golf y, en algunos lugares, incluso pelotas de softball, golpearon tejados y vehículos, dejando tras de sí una estela de destrucción. El rugido ensordecedor del hielo golpeando el metal ahogó todos los demás sonidos mientras los parabrisas crujían y los tragaluces se hundían bajo el asalto implacable. En el Medio Oeste, las ciudades que habían experimentado inviernos suaves en los últimos años se enfrentaron a una pesadilla completamente diferente. Oklahoma, Missouri y partes de Illinois informaron que las calles estaban cubiertas por gruesas capas de hielo, transformando las carreteras en traicioneras trampas mortales. Barrios enteros quedaron a oscuras cuando los cables eléctricos se rompieron bajo el peso del hielo acumulado, lanzando chispas ardientes al cielo nocturno antes de sumergir las casas en un silencio inquietante. Los servicios de emergencia lucharon por mantenerse al día con el aumento de accidentes cuando los autos patinaron fuera de control y chocaron entre sí con una fuerza aplastante. Más al este, Pensilvania y Nueva York fueron testigos de un suceso que los meteorólogos describieron como muy inusual, tormentas de granizo que llegaron con la fuerza de una tempestad de verano a pesar del frío intenso de enero. En las comunidades rurales, el ganado quedó vulnerable y los agricultores descubrieron animales heridos o muertos por el brutal ataque del hielo. Algunos residentes hablaban de las tormentas con un miedo casi supersticioso, susurrando que el cielo se había vuelto de un siniestro tono verde momentos antes de que comenzara el caos. Un viento helado aullaba entre los árboles, llevando consigo una inconfundible sensación de foreboding, como si la naturaleza misma estuviera enviando una advertencia. Los científicos se apresuraron a explicar el fenómeno, atribuyéndolo a la creciente inestabilidad de la atmósfera. Los cambios en la corriente en chorro intensificados por el calentamiento del Ártico habían creado condiciones en las que el aire cálido y cargado de humedad chocaba violentamente con los gélidos frentes del norte. El resultado fue un sistema de tormentas diferente a cualquier escena en la historia moderna, con granizo cayendo en láminas golpeando con una intensidad que dejó atónitos incluso a los meteorólogos experimentados. Algunos lo llamaron una anomalía, un suceso extraño que desafió las normas estacionales. Otros, sin embargo, lo vieron como algo más, una señal de un mundo que se inclinaba cada vez más hacia lo desconocido, donde la furia de la naturaleza ya no seguía patrones predecibles sino que arremetía con una venganza sin precedentes. En conjunto, estos acontecimientos pintan un panorama de algo más que el simple cambio climático. Insinúan algo más profundo, un planeta cada vez más inestable y sus ritmos sumidos en el caos. El aumento de las temperaturas globales está amplificando la variabilidad natural, transformando catástrofes que alguna vez fueron raras en sucesos rutinarios. Algunos investigadores advierten que esta creciente inestabilidad también puede estar relacionada con alteraciones en la biosfera de la Tierra, desde la deforestación que debilita los sumideros naturales de carbono hasta la desestabilización de antiguos depósitos de metano atrapados en el permafrost. La Biblia ha predicho desde hace mucho tiempo un tiempo en el que el mundo natural daría testimonio del estado espiritual de la humanidad. En Mateo 24, 7, Jesús advirtió: habrá terremotos, hambre y plagas en diferentes lugares. Al observar el mundo actual, esas palabras parecen inquietantemente relevantes. Estos desastres son más que simples crisis, son ecos de una advertencia que ha resonado en las Escrituras durante siglos. En la Biblia, los desastres naturales a menudo transmiten un mensaje, no de ira, sino de amor y anhelo. En Amós 4, 9-11, Dios declara: herrí tus jardines y tus viñas, envié plagas, pero no habéis vuelto a mí. Hoy, estos desastres parecen transmitir el mismo mensaje. Eliminan las distracciones de la vida diaria, dejando a la humanidad cara a cara con su propia vulnerabilidad. Después de cada terremoto, inundación o incendio, la gente busca significado y hace preguntas que van más allá de la ciencia o la política. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está tratando Dios de decirnos? Estos momentos nos recuerdan cuán lejos nos hemos desviado, no solo de Dios, sino también de los demás y de nuestra responsabilidad de cuidar la creación. Nos llaman a reflexionar, a alejarnos de las búsquedas egocéntricas y a buscar una relación más profunda con el Creador. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando la humanidad se aleja de Dios, tanto el mundo espiritual como el físico sufren. Considere la historia del diluvio de Noé. No se trataba solo de la lluvia o la crecida de las aguas, sino de la corrupción y la desobediencia de la humanidad. El diluvio sirvió como juicio y limpieza, restableciendo el mundo y dando a la humanidad una segunda oportunidad.